Bienvenidos y bienvenidas a una nueva jornada eh, que organizamos entre la Secretaría de Extensión de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora e el Instituto de Familia a cargo de la doctora Alicia Taliercio. Hoy tenemos una jornada denominada Enfoque Humano en los Juicios Telemáticos y estará a cargo de la doctora Beatriz Miranda Verdú, quien, bueno, la doctora Taliercio hará la presentación de la misma. Les recordamos, como todos los lunes, que ustedes van a poder realizar preguntas a la disertante a través del chat, que luego serán leídas por mi compañero Emiliano Heredia. Van a tener que completar con sus datos el Google Form que estaremos compartiendo a lo largo de la actividad para poder acreditar la asistencia. Y comentarles una particularidad de la actividad del día de hoy, que la doctora Beatriz Miranda Verdú nos solicitó que en algunos momentos se les permita a ustedes habilitar el micrófono, porque les va a hacer algunas consultas. Así que ustedes van a poder abrir el micrófono y, bueno, contestar lo que consideren. Así que, bueno, desde ya agradecerles, como siempre, por estar acompañándonos todos los lunes. Y le voy a ceder la palabra a la doctora Taliercio para que haga la presentación de la doctora Miranda Verdú. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Tatiana, a Jorge, a Emiliano, a todos los que nos acompañan todos los lunes en estas jornadas que consideramos tan importantes. Y hoy para mí es un honor realmente, porque la doctora Beatriz Miranda Verdú nos está hablando desde España, gracias a lo telemático, como veníamos hablando previamente, que nos hemos tratado, que nos hemos conocido, y bueno, y aquí está brindándonos su sapiencia desde su país, desde su querido país. Así que es un honor y te agradecemos profundamente, Beatriz, este esfuerzo, porque allá son las 9 de la noche, mucha diferencia horaria, horario de cena, de estar en familia. Y sin embargo, comparte con esta gran familia que somos nosotros y que te queremos tanto. Bueno, yo voy a leer brevemente el currículum de Beatriz Miranda Verdú, un currículo extenso, una gran luchadora. Es titular del juzgado en lo penal número 1 de Don Benito, Badajoz, España. Máster universitario en investigación de ciencias sociales y jurídicas. Máster coach en programación neurolingüística. Autora de varias publicaciones donde se destaca: ¿sabe escuchar la judicatura? Emociones, justicia y violencia de género. Desde el año 2018 coordina la implementación del programa Educando en Justicia Igualitaria, diseñado específicamente por la Asociación de Mujeres Juezas de España. Además, disertante a nivel nacional e internacional, por eso hoy la tenemos acá. Gracias, Beatriz, por tu presencia. El auditorio es todo tuyo y te escuchamos con muchísima atención. Bienvenida. Muchísimas gracias, doctora Alicia Taliercio, por esta presentación. Gracias por esta nueva invitación. Es para mí un placer y un honor compartir este tiempo pues, con todos ustedes, gracias a la Facultad de Derecho de Lomas de Zamora. Aquí, efectivamente, en España son las 9:10 de la noche, todavía tenemos luz natural porque, bueno, ya tenemos la primavera con nosotros. Y es lo bueno que tiene, ¿no? Que los días se alargan y nos permiten más luz natural. Pues yo voy a pasar a compartir, a poner mi presentación y quisiera, bueno, ¿la ven? ¿Me confirman por favor que la ven? ¿Me puede confirmar alguien que ven la pantalla, la presentación? No se ve, no se ve. ¿No se ve? No, no se está viendo. A ver, vamos a... eh, estoy ya como anfitriona para poder compartir. Sí, sí, se puede. Las orejitas de las abejas, sí. Ay, creo que se puede. Compartir. Ah, vale, aquí. A lo mejor. ¿Ahora? Ahora, Ahora ahora sí, sí. Beatriz, Ahora ahora sí, sí, perfecto. Ahora sí. ¿La ven, no? sí, perfecto. Vale. Bueno, yo quisiera en primer lugar justificar el título de mi charla, Enfoque humano en los juicios telemáticos.
efectivamente, como ha dicho la doctora Alicia, estamos compartiendo este tiempo gracias a lo virtual y a lo telemático. Y desde luego es un regalo, ¿no? Que podamos estar conectados entre España y Argentina a través de, bueno, de Internet, de las redes, de Zoom, de esta plataforma muy, bueno, pues es algo de agradecer, ¿no? Y yo para explicar por qué he decidido titular mi charla así, Enfoque humano en los juicios telemáticos, les voy a pedir permiso para mostrarles una foto personal. En esta foto, que está tomada en un museo que se llama Museo de la Imaginación en la ciudad de Málaga, en España, era una habitación donde se jugaba con las distintas esquinas para hacer ilusiones ópticas. Yo ahí parecía una persona pequeñita, ¿no? Y si me colocaba en otra esquina, me agrandaba, era como una ilusión óptica. Y yo elegí esta fotografía para compartírsela porque me recordó a una experiencia que yo tuve hace poco en uno de los juicios, donde uno de los testigos venía a declarar, digo venía no presencialmente, sino a través de una videoconferencia, a través de lo virtual, y cuando se conectó la pantalla, la escena era una habitación donde se veía a lo lejos una persona muy pequeña. Solamente se veía el mobiliario del juzgado, de la sala de vistas, y a lo lejos yo tuve que adivinar, digamos, que allí estaba la persona. La funcionaria de auxilio me identificó al testigo, pero yo realmente no le podía ver la cara, porque la cámara no le enfocaba bien. Yo tuve que hacer un esfuerzo para adivinar, digamos, que la persona que estaba allí sentada era la que me habían dicho, y además no le pude reconocer ni la cara, ni tampoco se le veían los gestos, porque estaba sentado y, como digo, se veía a lo lejos. Eso me hizo pensar en aquel momento que sí, que la tecnología, la videoconferencia, lo virtual y lo telemático nos acerca a las personas, como hoy a nosotros, y en aquel momento también al testigo le acercó a mi sala, digamos, a la sala de vistas del juzgado en el que yo estoy, el juzgado de lo penal de Don Benito, pero al mismo tiempo lo alejó. Lo alejó realmente porque yo no le veía, y además, como ahora tendré ocasión de compartirles, le alejó en otras perspectivas que yo considero que son esenciales a la hora de tomar decisiones judiciales o de defender a un cliente, ¿no? De defender a un cliente de luchar por sus pretensiones o de analizar, por ejemplo, la información que pueda proporcionarnos una persona. Pero, claro, ¿yo por qué les cuento todo esto? Pues porque el origen de lo virtual, como hemos podido hablar antes, pues nos lo trajo la pandemia. Nosotros venimos de una situación de crisis sanitaria, también crisis social, que nos trajo las mascarillas, nos trajo, bueno, pues el contacto a través de los móviles, de las videollamadas que se acentuaron, de la videoconferencia que nos permitió, pues, luchar, ¿no? O combatir ese aislamiento, darle agilidad al ámbito laboral, al ámbito judicial, a la medicina, porque se hicieron consultas médicas también a través de lo virtual, y la justicia también participaba de esa virtualidad y de las mascarillas. Yo recuerdo que cuando usábamos las mascarillas en los juicios, que eran, bueno, unos eran telemáticos, y ya después, cuando empezó a mejorar la situación de la pandemia, ya se permitía aquí en España, me imagino que algo parecido sucedería en Argentina, después me lo contarán, se permitía ya la entrada en los edificios digamos, son limitativas, la gente entraba con mascarilla y yo pues solamente le veía los ojos, no le veía la boca, no veía la expresión, algo se perdió en la persona mientras declaraba. Y si se trataba de una víctima, pues mucho más, ¿no? Entonces, bueno, aquello nos dejó la pantalla, las mascarillas y, bueno, y la justicia también metida en una pantalla. En el caso de España, se aprobó una ley con medidas organizativas que yo quiero recordar para explicar un poco hacia dónde hemos evolucionado. Esa normativa permitía celebrar
actos procesales mediante la presencia telemática, salvo excepciones, como eran, bueno, pues delitos graves o juicios con pena superior a 2 años de prisión. Es decir, si las acusaciones pedían, en este caso, pues una pena superior a 2 años de prisión. Era algo excepcional y el Tribunal Supremo admitió esa, digamos, excepcionalidad, admitía las pruebas mediante videoconferencia, consideraba que respetaba la garantía del proceso penal, así por ejemplo lo dijo en una sentencia de 27 de junio del año 2019 y luego tuvo otros pronunciamientos donde, por ejemplo, también dijo que la declaración de un testigo, voy a buscarles, la declaración de un testigo, aunque no fuese un testigo protegido, también en el año 2019, antes incluso de la pandemia, el Tribunal Supremo Español ya dijo que era válida, que se garantizaba la publicidad, la contradicción y la inmediación de una declaración testifical mediante los medios telemáticos. Y también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a través de la Convención del Convenio Europeo de Derechos Humanos, parece que admite, aunque no como regla general, sino con carácter excepcional y si está justificado, la participación del acusado por videoconferencia, diciendo que no es contraria al convenio y siempre que se respeten las garantías del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, del que solamente destacaré en concreto de ese artículo el derecho que tiene cada persona acusada a defenderse por sí mismo, a asistir al juicio, a interrogar o hacer interrogar a los testigos y aquí lo dejo, cómo va a interrogar, ¿no? a un testigo si no tiene la visión, y voy ya dejando algunas pinceladas, si no tiene la visión de toda la sala, por ejemplo, o no tiene la completa visión del testigo, ¿no? Seguimos avanzando en España, la crisis sanitaria, la pandemia ya fue bueno, evolucionando favorablemente, pero esa transformación digital ya se había instalado, ya se había quedado con nosotros y en España hace bueno, escasos meses entró en vigor una nueva normativa, el Real Decreto 6/2023 de 19 de diciembre, donde ya se apuesta por la transformación digital en la justicia, considerando que bueno, pues tiene eficiencia, permite ganar en eficiencia en cuanto a la potestad jurisdiccional. Y yo he querido traerle algunas pinceladas para que sepan pues, cómo está el panorama normativo aquí en España y cómo nos vamos a desenvolver. Ahora, a través de esta nueva norma, pues se generaliza, digamos, la atención a la ciudadanía mediante la presencia telemática, bien por videoconferencia o bien otro medio similar, si es posible por la naturaleza del acto. Se generalizan las intervenciones telemáticas para profesionales, es decir, para la abogacía, salvo que el juez o tribunal disponga otra cosa, pero además se generaliza no solo ya desde otro juzgado, sino desde su despacho profesional. Se puede realizar o desde cualquier otro lugar de trabajo si así se autoriza, entendiendo que concurren circunstancias que lo permitan. Y debe hacerse a través de un punto y lugar seguro para hacer la conexión y solicitarse con la suficiente antelación a las comparecencias o a las vistas o a los juicios para que pueda autorizarse. Además, las declaraciones, entiendo o hago referencia a declaraciones de personas, ¿no? A declaraciones de acusado, investigado, declaraciones de testigos, de perjudicados, de víctimas, tanto en la fase de investigación como en la fase de juicio oral, se permite que se lleven a cabo mediante videoconferencia. Y además, y esto lo voy a remarcar para que después lo podamos bueno, pues, debatir si lo consideran de interés, determinadas víctimas, dice la nueva norma, deben comparecer mediante videoconferencia y contempla a las víctimas de violencia de género, violencia sexual, trata de seres humanos, menores de edad o víctimas con discapacidad. Y además lo pueden hacer desde cualquier lugar donde estén recibiendo asistencia oficialmente o desde otro lugar asegurando su identidad. Habíamos hablado antes de iniciar pues, la necesidad
de que estas víctimas sientan esa compañía, ¿no? Sientan esa compañía, sientan que se les está arropando y además, como explicaré en un momento posterior, la necesidad de que todo su mensaje sea captado en su totalidad. Y aquí la virtualidad, me van a permitir que sea un poco crítica, no siempre ofrece ese completo mensaje, bien porque fallan los medios, como ahora después comentaré, bien porque la imagen no se capta en su totalidad o porque incluso la propia víctima, aunque yo entiendo la finalidad de esta norma nueva, que es aliviar, digamos, la presión, puede ser aliviar la presión o que no se sienta esa revictimización, el permitirles declarar desde otro lugar, que no se enfrenten al presunto agresor, ¿no? Yo entiendo esa parte, pero por otro lado, bueno, pues se va a perder tanto esa compañía, esa presencia directa que no la van a sentir y, bueno, su mensaje, pues tendremos que buscar otras formas para captar ese mensaje como ahora después tendré ocasión de compartirle. Esta norma también permite que en caso de enfermedad del testigo pueda declarar mediante su domicilio. Yo eso ya lo he hecho en una ocasión hace poco tiempo con dos acusados. Uno de ellos se encontraba enfermo en otro país y declararon mediante videoconferencia y el juicio se pudo celebrar. Las ventajas de la videoconferencia, de lo telemático, pues creo que casi todos lo compartimos. Voy a enumerar algunas de ellas. Por ejemplo, la agilización de la comunicación y, por tanto, en el caso de la actividad jurisdiccional o de la actividad de la justicia, lo habíamos comentado antes, pues es posible que varias personas que están en distintos lugares, no solo ya de un mismo país, sino de otro país, se conecten y puedan celebrar un acto. Han señalado como ventaja, como digamos beneficio de la videoconferencia, la autenticidad de la declaración que se presta, porque la videoconferencia, dicen, tiene la ventaja de permitir ver la imagen y oír la voz del declarante en tiempo real, garantizando la frescura del interrogatorio vivo. Yo aquí tengo que discrepar. No estoy de acuerdo por las experiencias que yo he tenido, después me gustaría escuchar las suyas, porque esto no sucede así siempre, porque depende de la calidad de los sistemas tecnológicos, de la calidad de la grabación. En ocasiones han declarado en juicios personas que me van a permitir que lo haga para que se hagan una idea, han declarado a través de su propio terminal móvil y no hay una distancia, sino que además han declarado como muy cerca y no se les aprecia los rasgos faciales, ni siquiera su lenguaje corporal. Otra de las ventajas que nos han ofrecido sobre la videoconferencia es la seguridad cuando se trata de personas que están en centros penitenciarios, en cárceles y hay que trasladarlos. Menor suspensión de juicios por incomparecencia al permitir la videoconferencia. Bueno, ¿qué pasa cuando la videoconferencia no funciona? Cuando hay fallos técnicos se producen también suspensiones. Comodidad para las partes, testigos, peritos o funcionarios y para los abogados y abogadas. Yo creo que aquí, bueno, pues sí, estamos de acuerdo en que más comodidad sí que proporciona. No para los juzgadores que seguimos en las sedes judiciales, tenemos obligación de estar allí. Ahorro de costes económicos por los desplazamientos. Es cierto, hay menos desplazamientos y menor coste para quien ha propuesto a ese testigo, a ese perito, para la víctima, para personas. Yo he tenido muchísimos casos de personas acusadas que no han podido desplazarse porque no tenían medios económicos, el transporte público a lo mejor no llegaba donde estaba la sede judicial. En ese sentido, entiendo que sí que la videoconferencia aporta ese ahorro, ¿no? Ahorro de tiempo para profesionales. También lo comparto, puesto que los abogados y abogadas que me puedan estar escuchando hacen también mucho tiempo de pasillo en las sedes judiciales, se tienen que desplazar de un lugar a otro, al menos aquí sucede, de un juzgado a otro, de poblaciones distintas o trabajan en un lugar que no está en la sede y en ese sentido pues ahorra tiempo, optimiza recursos
a disposición, bueno, de juzgados y tribunales y permite el seguimiento de, pues a lo mejor de un juicio oral que tenga interés social y que se autorice, pues que pueda ser seguido pues por una audiencia mayor, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues estas ventajas de la videoconferencia con esos puntos discrepantes yo creo que pueden ser compartidas. Pero yo hoy no he venido solamente para hablarles de las ventajas, sino también de los inconvenientes y hacer una crítica con la finalidad de también de hacer propuestas de mejora para incorporar la perspectiva humana. Por eso yo he, digamos, titulado mi charla El enfoque humano de los juicios telemáticos, ¿no? De la justicia telemática. Bien, en las declaraciones que, que se prestan en un juzgado, que ustedes mismos practican como interrogadores, ¿no? Personas, abogados profesionales, juristas que hacen un interrogatorio, lo hacen a personas que son acusadas en el ámbito penal en el que yo trabajo, pero también en el ámbito de familia, en el ámbito civil, realizan, bueno, preguntas, interrogan, hacen, digamos, pruebas que son declaraciones personales y fundamentalmente pues un grueso importante pues está integrada por testigos, por personas que vienen a ofrecer su testimonio. ¿Y qué información proporciona un testigo y cómo la proporciona? Pues los testigos comunican ese mensaje, cuentan lo que han vivido, bien porque hayan sido víctimas, por ejemplo, de un delito o porque hayan sido testigos directos o de alguna manera de referencia de un suceso que se está enjuiciando, y lo hacen pues de varias formas, a través del lenguaje verbal, a través de la palabra, pero también a través de un lenguaje no verbal y del lenguaje paraverbal, con los gestos, con la voz, con su presencia, con su respiración, también con los silencios. Todo eso comunica. Y eso puede transmitirse a través de la pantalla o no, porque en el ejemplo que yo les he puesto al principio, esa persona que estaba en la sala de vistas tan lejos, ahí no pude apreciar ni los gestos, ni tampoco su rostro, ni el tono de la voz, porque a veces hay interferencias si el sistema de audición no es de mucha calidad. ¿Qué sucede? Y más cuando, por ejemplo, se conectan pues desde el teléfono móvil o desde un lugar de trabajo, desde a lo mejor un despacho profesional con una conexión que no es, bueno, pues todo lo óptima que debería. Cuando yo les hablé de la humanización de la justicia en la ocasión que me invitaron, yo mencioné a un procesalista, a un catedrático de la Universidad de Barcelona, Jordi Nieva-Fenol, al que hoy pues también quiero mencionar, porque él hace una reflexión sobre la utilidad de los interrogatorios de los testigos y yo comparto algunos de sus puntos y se los quiero bueno, pues mencionar para ver si luego en el coloquio me dicen estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo o si tienen alguna opinión diferente. Él es crítico con la prueba del interrogatorio y discute su utilidad y dice, entre otras cosas, que una declaración inducida por el interrogador no nos vale para averiguar la verdad y el proceso sirve, dice él, no para ganar o perder un caso, sino para deshacer un conflicto a través de la verdad de los hechos. Quizá algunos abogados o abogadas puedan no estar de acuerdo con esta afirmación que hace este catedrático, y piensen que, bueno, pues sí que se gana o se pierde un caso, pero claro, desde la óptica, por ejemplo, de los jueces y la jueza, o desde una óptica de la más académica, ¿no? También vemos que efectivamente se pretende deshacer ese conflicto a través de la búsqueda de la verdad. Él dice, es necesario cambiar la forma de los interrogatorios. Yo estoy de acuerdo, siempre he apostado por una forma de interrogar más abierta, no tan dirigida, sobre todo en las declaraciones de las víctimas, porque es cuando se permite a la persona expresar todo lo vivido, sin esa
línea muchas veces inquisitiva que puede agobiar a la persona, ¿no? Y una declaración inicial abierta va a permitir a la persona contar con detalle o no, o contar conforme a su forma de expresión aquello que ha vivido y después ya podrán hacer preguntas y aclarar aquello que necesite ser aclarado. Claro, necesitamos formación para hacer estas preguntas, estos interrogatorios. Dice este catedrático, dice, los testigos directos de un hecho sí tienen utilidad. Porque, por ejemplo, en el caso de las víctimas, ellas van a narrar lo que han vivido y el testigo directo va a narrar lo que ha visto, lo que ha escuchado, lo que ha sentido, ¿no? Y yo personalmente considero que el testimonio de un testigo sigue siendo de utilidad porque además va a expresar su mensaje, va a contar lo que tenga que contarnos a través de estos lenguajes que reflejan estas imágenes que he querido traerles, el lenguaje verbal, lenguaje no verbal, el paraverbal. Pero claro, a través de la videoconferencia es posible que se pierda parte de este lenguaje, es posible que perdamos parte del mensaje que nos dan los testigos y también de las personas acusadas. Este es uno de los inconvenientes que yo veo a lo telemático. En el caso de los testimonios, pues es verdad que no se trata de decir que si el testigo miente o dice la verdad. Yo creo que los juristas, ya sea desde la posición de la abogacía, de la fiscalía o incluso desde los juzgadores y la juzgadora, no estamos hasta ahora formados o cualificados técnicamente para decir que una persona está mintiendo como tal, ¿no? Sería un psicólogo el que a través de los distintos tests y de las pruebas y una pericia podría decirnos si está fabulando o no. Pero sí podemos, tanto abogados como jueces, abogadas y juezas, podemos analizar la información que nos da un testigo en términos de congruencia y de coherencia. Analizar los elementos y plantear, en el caso de los abogados, plantearle a la jueza si ese testimonio merece ser considerado a la hora de valorar las pretensiones que se van a analizar, de decidir el caso y por qué, razonar por qué. El lenguaje gestual ya, en el caso del Tribunal Supremo Español, ya lo destacó en una sentencia del 2019 como elemento de importancia a valorar en la declaración de la víctima. Decía que podía acompañar a su declaración. Claro, si una víctima, como dice ahora la norma española, tiene el deber de declarar mediante videoconferencia, ¿cómo vamos a valorar sus gestos y su corporalidad? ¿Cómo hacer eso si en una pantalla se nos corta, como me están ustedes viendo a mí, se nos corta hasta el tronco y no, como mucho podríamos ver las manos? No podríamos ver ni cómo está, si está erguida o no, si tiene la espalda encorvada o no, que son elementos que nos dan información del suceso que está narrando. Una de los inconvenientes, como decía, es la pérdida de gran parte del lenguaje gestual. Bueno, no solo por esa limitación de la imagen, sino también porque muchas veces, como el ejemplo que les he puesto de esta persona que declaró con la cara directamente porque lo hacía desde el móvil en la pantalla, es que no se ve, no es posible. Se puede perder también gran parte del lenguaje paraverbal, es decir, la respiración, el volumen, la voz, la entonación. ¿Por qué? Pues al menos mi experiencia es que nos encontramos ante una pantalla de televisión, estamos en la sala dispuestos y no siempre nos ven, ni siempre vemos y además lo hacemos a través de una pantalla con cierta distancia. Y yo personalmente, bueno, pues tengo ciertas dificultades para, salvo que se me agrande y vea yo aumentada la imagen de la persona y la pueda a lo mejor detener, luego en la reproducción de la grabación se podrá a lo mejor captar, pero en el desarrollo de un juicio, que además es dinámico, es muy complicado, captar la respiración de una persona o los cambios en los tonos de la voz, que además nos proporcionan mucha información sobre ese mensaje que está diciendo con la palabra. También
no se puede observar pues, todas las reacciones que tienen los intervinientes. Si estamos pendientes de la pantalla, no podemos ver la reacción que tienen pues, el resto de personas que intervienen, que son profesionales, ¿no? Y que a lo mejor, bueno, pues también nos aportan, porque el juicio es un escenario en el que pues, todos cumplimos un rol y todos tenemos un papel protagonista que al final luego se va engranando, ¿no? También hay otras posibles pérdidas en la práctica de la prueba con videoconferencia, como el silencio, que también comunica. Los silencios. Yo recuerdo un juicio en el que un testigo, bueno, pues le hicieron preguntas el fiscal, los abogados de la acusación particular y de la defensa, y yo le pedí una aclaración y el testigo se calló y miró a uno de los abogados como diciéndole, bueno, ¿y qué digo ahora? ¿Qué digo ahora? Y ese silencio también aporta información. Y en el caso de la videoconferencia, como mm, parece que nos arrastra esa agilidad, ¿no? Queremos que sea rápido y aunque, bueno, pues se va a tomar el tiempo que sea necesario, las miradas que a lo mejor un abogado pueda hacer mientras se está practicando la videoconferencia de un testimonio a su papel, que no tiene a la persona delante, va a perder información, incluso el fiscal o la jueza o el juez que va a decidir puede que también suceda. También se pierden, bueno, pues las microexpresiones, que son esos pequeños gestos que involuntariamente hacemos, ¿no? Cuando expresamos, cuando a lo mejor hablamos o cuando no queremos expresar y están expresando emociones básicas. Esas microexpresiones a través de una pantalla a lo mejor no se pueden captar, sobre todo si la tenemos como han visto en esa fotografía tan lejos, ¿no? de los intervinientes. Yo recuerdo otro caso en el que declaró una testigo a través de videoconferencia y se le preguntaron, se le formularon las preguntas generales de la ley para, bueno, saber si conocía al acusado, si tenía relación con él. Ella, porque era una chica, contestó que no conocía al acusado de nada. Y cuando ya se enfocó la cámara y ella vio al acusado, su expresión, su cara, reveló microexpresiones de alegría, como de haberlo conocido. La fiscal captó esas microexpresiones y luego las expuso en su informe. Trasladó, haciendo, digamos, una crítica del testimonio de esta persona, ¿no? En aquel momento eso fue posible porque teníamos la imagen de la persona muy grande y fue posible por eso, pero luego ya cuando se reprodujo la grabación del juicio ya aquello se perdió porque ya se incorporó a lo que es la dinámica de la escena de la sala de vistas y no sé por qué razón ya aquella microexpresión solamente quedó en el informe de la fiscal. Y yo quería trasladarle esta expresión porque pienso que es importante esta información. Y también es posible que se pierda la reproducción de la escena que la víctima puede hacernos con los gestos. Cuando se pide a una persona que reproduzca aquello que ha vivido gestualmente, que si ha sufrido una agresión o si alguien se ha acercado a ella, que lo reproduzca con mímica y eso, estando en una declaración por videoconferencia con la persona sentada, pues no es posible. Tendría que levantarse, colocarse delante del micrófono y no hay una imagen nítida. Y esta reproducción es importantísima en muchísimos casos de violencia de género, de delitos contra la libertad sexual o bien pues, delitos de quebrantamiento, por ejemplo, de a lo mejor una medida de alejamiento, ¿no? Yo también recuerdo que pedí a una víctima que reprodujese en juicio cómo se había acercado y aquello fue posible porque la presencia, porque ella estaba en la sala, porque estaba físicamente. Claro, si han cambiado las circunstancias, es decir, ya se ha instalado la videoconferencia y lo telemático, pues a lo mejor tenemos que cambiar algunas cosas o incorporar o enfocar algunos aspectos para que no perdamos a la persona al fondo de la habitación, no la perdamos a través de la pantalla. Si
es posible que el lenguaje corporal no lo tengamos del todo, que esas microexpresiones se pierdan o que no sea posible, por ejemplo, pues la reproducción de la escena. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tiene la persona que es un recurso básico? Pues yo creo que la palabra, ¿no? La palabra, el lenguaje verbal, que a lo mejor hay que enfocar, esa es una de las propuestas que yo les quería traer hoy para que podamos dialogar, enfocarnos en el análisis del lenguaje verbal de las personas, no pasar de puntillas. Y ahora les comentaré. Yo he querido traer esta imagen porque resume mucho, pues bueno, lo que pasa muchas veces en los juicios, ¿no? Entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que creo decir, lo que digo, lo que quieres oír, lo que oyes, lo que crees entender, lo que quieres entender, lo que entiendes, existen 9 posibilidades de no entenderse. Y esto pasa en los juicios, pasa en las declaraciones, pasa con las intervenciones de abogados, de fiscales, de jueces y de juezas, y pasa con la ciudadanía, porque cada persona tiene su forma de expresarse y nosotros vamos con un lenguaje muy técnico y a veces decimos una cosa y la persona no nos entiende y quiere decir una cosa y nosotros tenemos el mapa técnico y no lo traducimos y al final mucha información se está perdiendo, que hay que rescatarla y sobre todo cuando estamos en los juicios telemáticos. Yo siempre he pensado que la comunicación en un juzgado y más cuando hay un juicio telemático donde no está la persona presente ni está el abogado presente, es un triángulo en el que hay una parte del lenguaje técnico entre la abogacía, fiscalía y el tribunal, pero con la ciudadanía hay que hablar en un lenguaje sencillo, tanto desde los abogados y fiscales como desde el tribunal. Y esto en un juicio telemático me parece que es clave para que la persona siga sintiendo que está presente en la sala, que está arropada y que aquello que se está, digamos, cocinando, perdonen la expresión coloquial, le afecta y es de su interés, es de su interés. En ese sentido, cuando yo les hablaba de analizar más profundamente el lenguaje, porque creo que aquí está el foco para no perder la perspectiva humana a través de los juicios telemáticos, puesto que si perdemos parte del lenguaje gestual o del paraverbal, habrá que enfocarnos en el lenguaje verbal de la persona. Pues habrá que entender en primer lugar pues, desde dónde habla, ¿no? ¿Cuál es su mapa? ¿Qué significa esa expresión que está utilizando la persona, ¿no? Lo que una persona cuenta no debería evaluarse únicamente conforme al sentido que le pueda otorgar yo, por ejemplo, o conforme al sentido que le pueda dar la abogada. Por ejemplo, 2 personas no van a utilizar el mismo lenguaje ni habrán percibido la realidad de la misma manera, sino conforme a su percepción del mundo. Bueno, pues que hay que tener en cuenta para comprender mejor lo que nos cuentan y lo que nos explican. Estoy viendo la hora porque, aunque no les he hecho esas preguntas que había pensado hacerles, me he puesto a hablar, me he puesto a hablar y ahora después, pues ya en el tiempo de coloquio, les formularé esa pregunta que tenía en mente. Bueno, las personas al hablar, pues no siempre somos conscientes de lo que decimos. Una cosa es lo que queremos decir y otra cosa es lo que decimos, y más cuando estamos en un juicio. Estamos en un escenario donde, bueno, pues no nos encontramos todos los días, ¿no? Las personas mm, que no son profesionales jurídicos, pues no siempre, bueno, pues no están todos los días ni a través de una pantalla siendo escuchadas por un tribunal, ni delante de un tribunal, ¿no? Por eso, a lo mejor hay que profundizar un poquito para, para saber cuál es el lenguaje que utiliza cada persona y qué significa en su concepción, porque cada persona luego vive las experiencias de una determinada manera y las traduce al lenguaje de una determinada manera. Yo recuerdo que
en un juicio por delito de conducción temeraria, un testigo hablaba era un testigo directo que había visto al conductor, ¿no?, hacer determinados movimientos y maniobras, y él utilizaba la expresión: le he visto haciendo rueda, le he visto haciendo rueda. Y claro, yo digo, ¿qué significará hacer rueda? Pues hay que preguntarle por eso, hay que descuartizar, si me permiten las palabras, diseccionar, me gusta más, diseccionar el lenguaje de la persona para poder entenderle y luego valorar esa declaración, puesto que parece que con lo telemático pues se nos reducen las opciones, perdemos, bueno, pues parte de ese lenguaje que utilizamos las personas. Otras veces omitimos parte del discurso narrativo, pero no porque queramos, sino porque sucede inconscientemente. Eso pasa muchas veces en las víctimas. En este caso, el Tribunal Supremo Español también mencionó la importancia del lenguaje de las víctimas y señaló que en una sentencia del año 2020, de 16 de diciembre, ya estábamos bueno, había pasado lo peor de la pandemia, con relación a la declaración de las víctimas, decía el ponente, el magistrado Vicente Magro Servet, que cuando se trata de víctimas, por ejemplo, contra la libertad o indemnidad sexuales, las víctimas pueden ir venciendo barreras para ir concretando más aspectos de detalle que puede que no hayan precisado en las primeras declaraciones, porque al enfrentarse a hechos que prefieren ocultar o al impacto que el delito les provoca, al principio pueden omitir información. Y eso, pues, será un recurso a valorar y a profundizar ahora también con lo telemático, analizar el lenguaje al detalle. O generalizaciones en la narración o eliminaciones de parte del material que se comunica. Por ejemplo, cuando un testigo a lo mejor dice en todo su relato la frase, pues cuando iba a hacerlo me quedé perplejo. Si seguimos la dinámica del interrogatorio y no nos paramos ahí, pues a lo mejor el abogado va a interpretar una cosa y el juez o la jueza va a interpretar otra cosa respecto a esa frase, ¿no? Por eso es importante profundizar en el lenguaje, además porque ayudamos a la persona a que pueda expresarse mejor y a que se sienta más escuchada a través de una pantalla. Y ya, bueno, pues quedan creo que voy concluyendo por la hora que es. Yo, bueno, pues quería cerrar con esta idea de, bueno, la generalización de la videoconferencia. Ahora en España muchas declaraciones, sobre todo de la fase de investigación, son grabadas, lo que implica un esfuerzo también para todos los profesionales jurídicos que se preparan los casos. Aporta ventajas, como hemos visto, aporta beneficios, pero también nos hace perder una parte importante de la persona que hay que rescatar a través de elementos que son propios de los seres humanos, como es el lenguaje verbal, como es la palabra. Y yo considero que la prueba testifical no es que no sea útil, sino que a lo mejor hay que darle una vuelta, ¿no? Hay que reconsiderar otros aspectos para integrar lo virtual, la transformación digital con lo que es el elemento personal, ¿no? Que sigamos reubicándonos en el centro, que sigamos siendo protagonistas, ¿no?, de la justicia. Y yo quería cerrar con esta frase de Henry Ford, pero con una reinterpretación, porque dice Henry Ford: llegar juntos es el principio. Hemos llegado juntos a la transformación digital con la pandemia, con esos juicios telemáticos y videoconferencias. Nos hemos mantenido en el camino, que es el progreso. Dice, trabajar juntos es el éxito. Ciertamente, trabajar juntos las personas y la transformación digital. Y aquí les dejo esta frase para, bueno, ya cerrar mi intervención y escucharles a ustedes. Me atrevo a hacerte una pregunta, Beatriz. ¿Es posible que juez o jueza pueda definir, si desea, que esas audiencias sean personales o telemáticas, o necesariamente tiene que ser telemático? No, puede decidir que sean presenciales. Afortunadamente puede decidir, motivándolo, que sean presenciales.
aunque se ha generalizado lo telemático, tenemos todavía esa potestad de mantener la presencialidad. ¿Y esto se utiliza o es Sí, 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 se comodidad? utiliza. Por comodidad se hace más telemático que presencial. Algunos órganos judiciales tenderán a lo telemático y otros tenderemos a la presencialidad. Yo, Por supuesto, yo sigo apostando por la presencia directa de la persona. es fundamental para mí también, y más en los temas que uno trata, ¿no? Es Sí. muy importante. Bueno, Emiliano, no sé si tenés alguna pregunta. Y hay una pregunta de Luis Vélez. ¿En qué medida lo virtual tiene efectividad? Efectividad. ¿Es aceptado como algo que impacte en la justicia con resultado en equidad? ¿Se entendió? Leí lo que- ¿En qué medida? Si puede repetir la ¿En qué pregunta, ¿en qué medida medida? lo virtual tiene efectividad? ¿Es aceptado como algo que impacte en la justicia con resultado en equidad? Por ahí la quiere, porque no se entiende mucho la pregunta. Si se refiere a la validez de la prueba practicada telemáticamente, pues sí tiene validez siempre que se garantice, bueno, pues la simultaneidad de la imagen y el sonido y que tenga calidad, ¿no? Yo he citado antes un par de sentencias del Tribunal Supremo Español del 2019 y otra del 2020 donde sí se le otorga validez a esa prueba practicada. Hay otro caso, por ejemplo, que no he mencionado, pero que también lo traía, de un abogado que recurrió en casación ante el Tribunal Supremo porque el juicio se celebró de forma telemática y estábamos en pandemia y consideraba que se vulneraba el derecho de defensa de su cliente, aunque el Tribunal Supremo dijo que no por las circunstancias excepcionales. Se le da validez, pero yo personalmente considero que hay que estar a las circunstancias tanto del caso como las técnicas que se den en el caso, para no vulnerar derechos y sobre todo, bueno, pues preservar las garantías procesales de todas las partes. Ahí está escribiendo Luis y pone, en equidad es a lo que... ¿Se cortó? Ah, no, se salió. En equidad es a lo que no todos los que acceden tengan acceso a lo virtual en Internet. Claro, ahí nos encontraremos, bueno, pues con algunas dificultades porque es verdad que no todas las personas tendrán acceso a un ordenador. Hoy día parece que todas las personas, bueno, pues pueden disponer de un teléfono móvil con internet, pero puede no darse. También hay que considerar que hay personas mayores que no tienen conocimientos técnicos suficientes para poder acceder a esa videoconferencia desde su domicilio y eso hay que contemplarlo, obviamente, ¿no? Perdón, pero el doctor Portillo está levantando la mano. ¿Se le puede habilitar el micrófono? Ahí que pruebe, por favor. Perfecto. Ahí. ¿Me escuchan? Sí, Buenas noches, doctora, para usted allá en su país. buenas noches. Agradecido por esta teleconferencia y muy importante todo lo que dijo con respecto a los procesos penales en su país. La pregunta mía es la siguiente. En un juicio oral, ¿es vinculante la gesticulación, ya sea por la parte acusada como la parte víctima al momento de declarar? ¿Es vinculante para la resolución de esa causa? ¿Lo tienen en cuenta? A ver, yo distinguiría entre vinculante y tener en consideración. El lenguaje gestual es un elemento a valorar junto con el resto de lo que es el testimonio de una persona. Y además, no solo un gesto, porque un solo gesto no nos aporta a lo mejor información con claridad. Habrá que analizar pues, los gestos, digamos, en grupo, no aisladamente, y valorar eso pues, con el lenguaje paraverbal y con el discurso que tenga la persona, con la narración que haya hecho. Con todo, con ese conjunto,
yo sí que entiendo que es una vía para analizar si esa narración, ese relato es congruente, es coherente y además se puede razonar y se puede motivar perfectamente. Son, digamos, elementos que refuerzan todo el conjunto de lo que una persona expresa. Perfecto, muchas gracias, doctora. Gracias. Hay otra pregunta que dice, para contactar a los testigos, imputados y víctimas en forma temática y o virtual, ¿tiene algún sistema informático específico avalado por la Corte o solo alguno con licencia puede utilizar? Sí, existe el sistema, bueno, de mensajes de texto para realizar comunicaciones a través del móvil, aunque la ley, bueno, pues, por ejemplo, para citar a los acusados, la citación debe ser personal. O sea que sí que hay un sistema de mensajería para contactar con los testigos a través de móvil y también a través de correo electrónico. Por ejemplo, la ley del Estatuto de la Víctima sí que especificó ya cuando, bueno, se publicó que cuando se le toma declaración a la víctima, la primera se le va a pedir un correo electrónico para comunicarse con ella y notificarle o comunicarle determinadas resoluciones que son importantes. Y ahora es, bueno, pues esa es la tendencia también, ¿no? A que la persona facilite su teléfono móvil y su correo electrónico como medio para contactar. Hay otra de Karina que dice, ¿cuál es la potestad del juez para solicitar que estas pruebas sean de manera presencial? Pues todavía la tenemos, todavía tenemos esa potestad que yo creo que es importante el poder contar con esa presencia física directa de las personas. Esas son las que nos enviaron por mensaje privado las preguntas. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Le activamos el micrófono. Parece que no. No, por ahora no hay nadie más. Beatriz, hay muchos por privado agradecimientos por la charla del día de hoy. Te agradecemos mucho. Ahora le vamos a pasar a hacer la palabra a Alicia para que bueno, continúe. Alicia, Gracias. ¿me escucha, no? Gracias, ¿no? Perfecto. Gracias. Beatriz, clarísima, pero ¿cuántos interrogantes nos dejaste, eh? Porque esto sí, esto es para futuro, seguirlo razonando, qué es lo mejor, a dónde vamos a apuntar. Y yo creo que de cualquier manera, con todos los avances fantásticos de la tecnología, no tenemos que olvidarnos de la presencialidad, sobre todo en casos tan delicados. Vos también has trabajado muchísimo en todo lo que es violencia familiar, en Sí. todos estos temas tan especiales. Yo creo que ver a la persona, tener el contacto directo con la persona, clarifica muchísimo. Y ni que hablar cuando tenemos niños por medio. Así que bueno, tendremos que buscar un sano equilibrio, Beatriz. Vamos a seguir conversando entre nosotras a ver qué podemos lograr al respecto. Exactamente, exactamente. Que no nos olvidemos de la persona, que tengan presente, bueno, pues estos interrogantes, estos pequeños agujeritos que nos plantea lo virtual para que podamos, bueno, pues seguir teniéndonos en cuenta a las personas. Claro que sí, la parte humana no olvidarnos nunca. Yo creo que nuestro derecho se conforma de la parte teórica, que tenemos que estar ayornados permanentemente, la parte práctica, cómo la hacemos efectiva, y la parte humana. En la parte humana, el derecho es una involución y no una evolución, a mi entender. Exacto. Gracias, Beatriz. Gracias infinitas desde el fondo del corazón, porque sé que para vos es todo un tema, no es lo mismo estar en el país que desde otro continente. Así que muchísimas gracias por Ha tu sido un placer. presentación. Mira, te aplauden acá, ¿eh? Te están aplaudiendo los oyentes. Muchas gracias. Y te vamos a volver a invitar, si tú lo permites, a Sí, futuro claro que sí. Yo con, encantada. con nuevas temáticas al respecto. Mil Muchísimas, gracias. Y ahora muchísimas gracias. yo te voy a invitar a quién va a venir el próximo lunes, como el lunes pasado lo hice contigo, Beatriz, mencionándote a ti.
El próximo lunes vamos a tener al doctor Rodolfo Jáuregui, que es abogado especialista en Derecho de Familia por la Universidad Nacional del Litoral, es juez de familia y penal de niñas, niños y adolescentes de Concordia, Entre Ríos, entre otros puntos. Y nos va a traer un tema que yo creo que tenemos que trabajarlo mucho, un tema un poquito olvidado, que es el proceso de adopción y la declaración del estado de preadoptabilidad. Creo que este es un tema que no está trabajado en profundidad, pero que tiene un efecto en nuestros queridísimos niños importantísimo. Estamos trabajando sobre el destino de los mismos. Así que bueno, los espero a todos ustedes con todo mi cariño el próximo lunes a la misma hora, a las 16 horas Argentina. Y me despido como siempre con un beso desde el fondo de mi corazón. Muchas gracias por estar, a todos y cada uno, y especialmente a vos, Beatriz. Gracias. Gracias a Infinitas todos. gracias. Buenas noches desde España. Buenas noches. Adiós.